En esa oportunidad, Keira Darleni nos viene luciendo un hermoso traje que se conforma de huipil. Está elaborado en telar de Sintra, el cual representa dibujos de los leones, ya que Xenacó significa cuna de leones. El corte está hecho en telar de pie y en la parte de atrás tiene un bordado hecho de mano. Tocoyal, y es utilizado en el cabello de la mujer. Pelo es utilizado por mujer en el cabello, representando la pureza de la mujer. Estampa folclórica, Feria de Santo Domingo, Xenacó y el Ginate, en el municipio que su nombre significa, debajo de la boca de león, que es el símbolo del municipio. Una de sus tradiciones es que en su feria se realiza el famoso baile Popol Vuh y aparece como Cabra Kun. Descentó como un hombre poderoso, grande y fuerte, quien era toda una leyenda y se vino modificando por los españoles. Como también sale a relucir mucha riqueza y da a que los jóvenes se conozcan y enamoren. Durante la feria se puede degustar un delicioso helado, tomarse una foto del recuerdo y por supuesto no debe faltar la venta de los hermosos huipiles que son una fuente importante de la mujer de Santo Domingo, Xenacó. Es así como Keira Darleni hace su hermosa presentación.
Esta es la presentación y despedimos a Keira Darleni Hurtado Castillo. Y de esa manera le despedimos. ¿Les parece si le brindamos por favor un fuerte aplauso?